jurisdiccionales, políticos o diplomáticos de solución de diferencias. Ya hemos anotado las características que tienen en común, hemos revisado en qué consiste la negociación, los buenos oficios, la mediación y ahora toca el turno de revisar la investigación y la conciliación. Adelante, Diego. Sí, gracias, profesor. Yo tengo aquí una pregunta. En ¿no ve que se tienen que agotar los recursos para poder, no me acuerdo cómo era que habíamos hablado la clase pasada, de que, sí, de las jurisdiccionales, o sea, que primero tenemos que ir etapa por etapa, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Eso es más como para el Estado o para quien, o sea, el actor, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si es por parte de la Corte, ¿qué sucede si la Corte comete este tipo de error como procesal? O sea, ¿hay alguna forma en el que esta instancia algo más lo regule? Ahorita vamos a ver cuáles son los supuestos que encontramos y de cómo se pueden modificar las resoluciones que emiten, por ejemplo, los organismos jurisdiccionales internacionales. Esto, al igual que acontece en el orden jurídico interno, sabemos que los medios alternativos de solución de diferencias son previos, en sentido estricto, al nacimiento de una controversia ante un órgano jurisdiccional. O bien ya tenemos la existencia de un litigio, ya tenemos las partes, digamos que contrapuestas, y lo que se está buscando es encontrar una salida a la controversia sin necesidad de llegar con este litigio, con esta controversia a sede judicial. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, del derecho del trabajo, ustedes saben que ahora, a través del nuevo procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, se obliga tanto al trabajador como al patrón a acudir previamente a los centros de mediación y de conciliación para tratar de dirimir el litigio sin tener que llegar a la sede judicial. Si ya de plano no se arreglan a través de la mediación o de la conciliación el trabajador y el patrón, entonces sí tendremos que avanzar a sede judicial y tendrá que iniciarse la tramitación del juicio ante el tribunal laboral que corresponda y que sea competente para conocer del asunto. En el caso del derecho internacional público, en los tratados internacionales, se establece la obligación que tienen las partes de acudir previamente a la solución de diferencias a través de estos mecanismos alternativos. Es decir, que dentro de los propios tratados puede obligarse a los estados a negociar, a que se ofrezcan los buenos oficios, a que haya mediación, investigación o conciliación para tratar de dirimir el conflicto. Y esto se hace como una etapa previa a, para que si no llegan a algún arreglo las partes en la controversia internacional, y me refiero a la controversia que se suscita entre los estados, si no llegan a un acuerdo, entonces sí, ya irse a la sede judicial o en este caso al arbitraje, de acuerdo a lo que hayan elegido las partes en ese tratado, de si será a través de un panel arbitral o si tendrá que ser en algún tribunal permanente internacional que se encargue de dirimir la controversia. Pero normalmente estos medios de solución de diferencias se obliga a las partes a tratar de resolverlo, pero no obliga el tratado a que alcancen una solución mediante alguna de estas formas de solución de diferencias. No sé si me logro explicar qué es lo que se pretende con esto. Si lo arreglan, qué bueno, y si no, de todas formas tienen la posibilidad de acudir al arbitraje o al Tribunal Internacional para resolver su diferencia. Nada los obliga, sí hay obligación para agotar estos medios, pero no para alcanzar una solución mediante estos mecanismos alternativos de solución de diferencias. Y esto ya dependerá de cómo haya sido establecido en el tratado internacional que puede dar origen a estos sistemas de solución de diferencias. Ya hemos visto que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en los artículos que revisamos en la sesión anterior, el artículo segundo y el artículo 33, obliga a los estados en el ámbito del derecho internacional a buscar la solución a sus diferencias mediante estos medios alternativos o pacíficos de solución de diferencias. Y esto se hace para tratar de garantizar la paz y la seguridad internacional. El problema que teníamos hasta antes, inclusive del nacimiento de la Liga de Naciones o inclusive hasta 1945, es que la forma cotidiana de resolución de los conflictos entre los estados pues no era a través ni de la mediación, ni de los buenos oficios, ni a través de la negociación. La manera cotidiana a través de la cual se resolvían los conflictos entre los estados era a través del uso de la fuerza. Y en el caso de nuestro país hemos padecido en carne propia
cómo es que se trataban de resolver estos problemas, sobre todo para las potencias que tenían un importante ejército y que simplemente lo desplegaban para tratar de someter a sus intereses a su contraparte. Entonces, para evitar esta serie de conflictos y dar las consecuencias que tuvimos a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque el costo no solamente fue de carácter económico para los estados involucrados en la Segunda Guerra Mundial, sino que tuvimos un alto costo desde el punto de vista de vidas humanas y las consecuencias que trajo consigo la terminación de ese conflicto bélico. En realidad, lo que impulsó o lo que obligó a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, pues fue primero que quedó al descubierto el desastre cometido por la Alemania nazi, pero también observamos el avance tecnológico que presenta los Estados Unidos de Norteamérica y el alcance destructivo que tienen las armas nucleares para esta época, y que en buena medida esto fue lo que prácticamente llevó a la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se fijan, y si alguien tiene curiosidad, pues también se dará cuenta que en esta carrera armamentística que se gestó durante la Segunda Guerra Mundial, pues realmente también Alemania estaba a nada de concretar la construcción de su propia bomba atómica. Fue por azares del destino o porque simplemente no pudo someter o simplemente corrió a tiempo Albert Einstein del régimen nazi que no se logró hacer esta situación, pero de otro modo las consecuencias habrían sido peores para la humanidad, y si no, vean la situación que en su momento mantenía tanto Francia como Inglaterra en relación al ejército nazi, y pues realmente la forma en la que resultan vencedoras estos países europeos realmente fue con un poquito de suerte, y sobre todo porque lo que obligó o lo que inclinó la balanza en favor de Inglaterra, Francia y del resto de los países que estaban junto con Estados Unidos fue realmente el ingreso de Estados Unidos a la guerra y el empleo de estas armas, digamos, novedosas para la época y de su poder destructivo. Entonces, ahí está, y esto fue lo que trajo consigo pues la obligación para los estados de acudir a estos medios alternativos de solución de diferencias. Yo sé que no es la panacea, porque finalmente cuando alguno de los estados se empeña y quiere hacer valer sus intereses, le va a valer gorro cualquiera de estos medios pacíficos de solución de diferencias. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del derecho internacional y de acuerdo a lo que establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, sin duda deberían estar obligados a agotarlos. Adelante, Diego. Ok, gracias. Ya con esto cierro. Pero sí, sí me contestó mi pregunta. Y por ejemplo, en los casos en los que esto es como entre estados, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de que haya un conflicto con el Estado y aparte haya otro con la ONU, sería lo que ya habíamos platicado de solo tener sanciones, o sea, no hay la ONU viéndola como este organismo, así como con cualquier ente estatal y demás. Sí, acuérdense que la Organización de las Naciones Unidas, vamos a pensar que puede existir un conflicto entre los estados, pero si ambas partes son o digamos han suscrito la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, si las partes contendientes forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede eventualmente dictar algunas medidas en contra de alguna de las partes que intervienen en el conflicto, o bien puede suspenderlo de sus derechos frente a la Asamblea General o frente a la Organización de las Naciones Unidas, o simplemente expulsarlo de esta organización al no cumplir con los objetivos trazados en la propia Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto va de la mano con el tema de la responsabilidad internacional que puede imputarse al Estado. Si se le imputa al Estado responsabilidad internacional, seguramente alguna de las consecuencias será que se suspendan o simplemente que se expulse de la Organización de las Naciones Unidas a ese Estado que infringe flagrantemente el clausulado contenido en la Carta. Ok, va. Muchas gracias, profe. Okay. Regresemos un poquito a los medios, porque si no, no me va a alcanzar la clase para terminar de explicarles, y tenemos dos temas que para mí son importantes que ustedes conozcan. En el caso de la mediación ya hemos visto cuáles son sus principales características, ya hemos visto que interviene un tercer ajeno que es totalmente ajeno a la controversia. El papel del tercer estado es más activo porque trata de identificar aquellos puntos donde puede existir acuerdo entre las partes. Vamos a observar que el tercer estado no puede opinar sobre el fondo del asunto, trata solamente de convencer a las partes de que pueden llegar a un acuerdo. Finalmente, quienes lo construirán son las partes, ya con base en los elementos que ha identificado el mediador.
y bueno, vamos a observar que puede fungir como mediador en la mediación internacional, los estados, alguna organización internacional o los individuos. Hay en algunos conflictos que ya hemos escuchado en los medios de comunicación en donde figuras como el Papa o algún jefe de Estado que tiene cierto prestigio a nivel internacional puede fungir como mediador en algún conflicto que se suscite entre las partes. Quizá no sea el caso más afortunado, pero tenemos en el caso de Venezuela que México ha fungido como especie de mediador entre el régimen de Nicolás Maduro y en este caso con Juan Guaidó, pero trata de acercarlos. Lo pongo así porque aquí el conflicto, la naturaleza de la controversia que está suscitando es de carácter interno, pero en el caso del derecho internacional puede ser que exista algún conflicto, no sé, entre Rusia o Croacia o alguno de estos países que en algún momento formaron parte del territorio ruso, y puede ser que algún tercer estado se ofrezca como mediador para tratar de resolver las diferencias que se puedan suscitar entre estos estados. Insisto, las posibles propuestas de solución solamente son eso, propuestas, no son vinculantes, los estados finalmente decidirán si la aceptan o la rechazan. Ahora avancemos al tema de la investigación. Aquí vamos a observar que ya el papel del tercer estado o quien interviene, vamos a observar que la comisión tiene por objeto de manera cotidiana el tratar de esclarecer la forma en la que acontecieron los hechos que le están dando origen a la controversia. Si ustedes se fijan en la mediación, en los buenos oficios y en la negociación, no se trata de identificar la manera en la que acontecieron los hechos, simplemente las partes se sientan, tratan de negociar, pero aquí ya se hace presente un elemento que pudiera resultar importante porque trata de establecer de algún modo cómo acontecieron los hechos y establecer de algún modo quién es el responsable internacional de esta controversia. Entonces, vamos a establecer que las diferencias que encontramos en cuanto a la investigación es que tratará de establecer la manera en la que acontecieron los hechos, se tratarán de conformar ciertas comisiones que su principal función será justamente la de investigar los hechos, y estas comisiones de investigación tienen facultades específicas. Estas facultades que tienen a su cargo estas comisiones de investigación es que están obligadas las partes en la controversia, por ejemplo, a prestar todas las facilidades que resulten necesarias para el desarrollo de la investigación. Es decir, que los estados tendrán que dar todas las facilidades para que los miembros de la comisión realicen la investigación, indaguen todos los hechos que pudieron dar origen a la controversia a efecto de establecer quién pudo ser el generador de la responsabilidad internacional e identificar quién es el responsable de los hechos. Vamos a ver que estas comisiones de investigación pueden solicitar información o explicaciones a las partes cuando lo juzguen conveniente, es decir, que pueden solicitar ciertos informes a las autoridades de los estados justamente para tratar de clarificar la manera en la que acontecieron los hechos que están dando origen a la controversia. Vamos a observar que las comisiones de investigación tienen facultades de trasladarse o de realizar investigaciones in loco. Cuando hablo de que se hacen investigaciones in situ o in loco, significa que son en el lugar en el que acontecieron los hechos. No es porque carezcan de sus facultades mentales, es porque se trasladan al lugar en el que acontecieron los hechos que están dando origen a la controversia. Y como ustedes saben, ya en sus clases de teoría del proceso, ya habrán advertido que una de las pruebas que resulta fundamentales en algunos casos para determinar quién tiene la razón dentro de una controversia tiene que ver con la inspección. De algún modo la investigación y esta facultad que tiene la comisión de investigación de trasladarse al sitio o al lugar en el que acontecieron los hechos es tratar de cerciorarse a través de los sentidos de la forma en la que acontecieron los hechos, y esto permite a la comisión de investigación establecer quién puede ser el responsable desde el punto de vista internacional de la infracción de la norma internacional. Adelante, Armando. Pero oiga, en este caso, por ejemplo, como la inspección judicial que la hace el secretario actuario, aquí, obviamente, ¿quién la hace, profe? O sea, ¿la hace el mismo que va a dictaminar o alguien diferente, un emisario? No, tienen que ser los integrantes de la comisión los que directamente tienen que estar atentos a la observación de los hechos y a las circunstancias de los casos específicos.
En algunos casos, como acontece en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes habrán advertido que también tiene facultades para realizar las investigaciones in loco, y en algunos casos podrán trasladarse de manera personal los integrantes de la comisión, pero también tienen ciertos funcionarios que cuentan con fe pública, y estos funcionarios que tienen fe pública pueden dar, en este caso, fe de lo que tienen al alcance, lo que pueden observar y las circunstancias que pueden valorar para determinar cuál de las partes puede tener esta responsabilidad entre los estados. ¿De acuerdo? Estas comisiones que se forman, la idea es que estén en contacto directo para observar cómo ocurrieron los hechos. Fíjense bien que por ahí hay un caso a nivel internacional, ahorita no recuerdo el nombre, pero las partes tenían un problema para tratar de identificar quién tenía la responsabilidad internacional por la colocación de minas marítimas, y derivado de esta situación pues se tuvieron que formar comisiones de investigación donde se trasladaran al lugar en el que acontecieron los hechos para determinar si, por ejemplo, en las costas de Albania, ya me acordé, se tenía la posibilidad de establecer si las autoridades albanesas tenían la posibilidad de observar desde su territorio, de darse cuenta si estaban colocando o no estas minas marítimas en la porción del territorio que le corresponde a Albania. Cuando se traslada a las comisiones de investigación al lugar de los hechos, se cercioran que al menos existen 2 puntos en donde existen controles militares de Albania, donde se observa la costa y que evidentemente tienen la posibilidad de saber si alguien viene o no a colocar las minas marítimas frente a sus costas. Y es que todo esto surgió porque Reino Unido, justamente en este estrecho que se encuentra frente a las costas de Albania, dice es que sí se dieron cuenta porque hundieron 3 embarcaciones británicas. Por tanto, primero las autoridades albanesas tenían la obligación de informarle a Inglaterra que no podían transitar estas embarcaciones frente a las costas albanesas porque existían estas minas marítimas. No lo hizo y Albania dijo es que yo no sabía que existían. Fueron todavía consecuencia de las que se quedaron ahí después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que ya era un terreno que ya había sido limpiado, una porción del mar que ya había sido, digamos, limpiada de todas estas minas marítimas, y en algún momento pues las autoridades albanesas, como estaban reivindicando ese estrecho como parte de su territorio, lo único que estaban alegando los albaneses es que ellos no se habían dado cuenta, pero al final del día, por el lugar en el que fueron colocadas las minas marítimas, tuvo que existir el consentimiento forzoso de Albania porque tenían la posibilidad de observar desde sus costas, y al contar con puntos de control militar en los puntos más sobresalientes de la costa, están en posibilidad de saber si se habían colocado o no por un tercero esas minas marítimas. Entonces, ahí se le decretó de algún modo la responsabilidad internacional en el caso de Albania porque sí está en posibilidad de saber. Adelante, Nayar. Sí, y por ejemplo, ¿qué pasa si estas comisiones, por ejemplo, le piden información a un estado sobre una controversia, pero esta información pues son como de seguridad nacional, por así decirlo? Es decir, ¿hasta qué límites tienen las comisiones y qué tanto puede ofrecer el Estado para que no violen como que su soberanía, por así decirlo? Es una pregunta complicada, y es que si estuviéramos en alguna otra materia sería más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia laboral no presentas la prueba y hay una presunción que se genera en favor de tu contraparte. Pero acá los límites de la comisión son, como hemos señalado, son específicos. Si los estados no aportan los elementos necesarios para establecer cuál de los estados es el generador de la responsabilidad internacional, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque finalmente el informe, aun cuando pueda señalar que alguna de las partes se resistió o simplemente no entregó la información correspondiente, lo tendrán que señalar en el informe que rindan. El problema es que este informe que rinden las comisiones no es vinculante. Entonces, como no es vinculante, a pesar de que puedan decir, se presume que el Estado sutano de tal, al no proporcionar la información tal, puede ser que se genere una presunción de que este Estado es responsable de lo que sucedió. Pese a eso, el informe que rinda la comisión de investigación
está sujeto a que el Estado lo acepte o no. ¿Sí me explico? Entonces, a pesar de que puedan llegar a ciertas conclusiones y a pesar de que el Estado se resista, cuando se forman estas comisiones de investigación, el principal compromiso que asumen las partes en ese contexto es prestar el mayor número de facilidades posibles para la investigación de los hechos, ya sea que se requiera documentación, porque como bien lo señalas, puede ser que el Estado esté argumentando una cuestión de seguridad nacional, no se han escuchado esto antes, o puede estar argumentando otra situación que le impida el proporcionar esta información. Si dice que es de seguridad nacional es porque considera que existe o que esta situación puede poner en serio riesgo la situación al interior del Estado, pero también puede ser que no la proporcione porque justamente esos documentos o permitir el ingreso de las autoridades a su territorio puede implicar que eso incline la balanza en contra de los intereses del Estado y que eventualmente no permita que accedan a su territorio porque puede perjudicarle al Estado. Eventualmente la comisión de investigación tendrá que hacer el señalamiento correspondiente en el informe que está presente. Ahora, el informe que presenta la comisión de investigación sucede algo muy similar que lo que acontece con las deliberaciones que hacen los paneles arbitrales o eventualmente los tribunales internacionales. Ya vieron que tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana, inclusive en la Corte Internacional de Justicia, las deliberaciones tanto de la Comisión como de estos órganos son de carácter privado, y son de carácter privado porque a veces se tratan justamente algunos asuntos que pueden ser sensibles para los estados en la controversia, es decir, que tienen que ver con temas no solamente de seguridad nacional, sino con temas de seguridad internacional, y que los debates que puedan darse para determinar la probable responsabilidad de alguna de las partes en la controversia tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces quien emite la opinión pueden llegar a considerar que es contrario a los intereses del Estado, y para evitar alguna persecución de carácter político o de la que ustedes quieran, debe de mantenerse en secreto. Ahora, lo que sí se lee en una sesión pública tiene que ver ya con la redacción final del informe, y este informe que presenta la comisión tendrá que hacer un balance de todo lo que aconteció en el proceso de investigación que estuvo a su cargo, y tendrá que señalar en este caso si se brindaron las facilidades o no por parte del Estado, y eventualmente si esto incidió o no en el resultado final de la investigación, porque quizá el traslado de los integrantes de la comisión al sitio resultaba fundamental para establecer o determinar quién de las partes es la responsable de la violación de los compromisos internacionales, y quizá en el informe final se haga saber por parte de la comisión que era necesario conocer esos documentos, trasladarse al sitio, y que derivado de que no se pudo realizar no puede establecer quién de las partes puede resultar responsable quién puede resultar responsable de los hechos constitutivos o violatorios de las obligaciones internacionales. Entonces, la comisión tendrá que hacerlo notar. E insisto, este informe está sujeto a la voluntad de las partes, no es vinculante. Si fuera una sentencia sería diferente, pero como este informe todavía estamos en los medios diplomáticos o no jurisdiccionales de solución de controversias, todavía está sujeto a que los estados lo acepten y reconozcan el contenido de ese informe. Ese informe puede servir de base, para que una vez que se trataron de esclarecer los hechos, pueden ser tomadas en consideración o no las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la comisión. Es decir, que este informe puede servir de base para la mediación, para la negociación o bien para la conciliación. Ya una vez establecido si es que la comisión tuvo éxito en su investigación, se pueden tomar como base estas conclusiones para la construcción del acuerdo que pueden llegar a alcanzar las partes, pero no necesariamente significa que porque ya esté, sea obligatorio, sea vinculante y tengan que observarlo las partes en la controversia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que la comisión, como lo vemos aquí en pantalla, tiene a su cargo la rendición de este informe. Puede contener o no una recomendación ese informe. Los estados decidirán si la adoptan o no. Y bueno, vamos a ver que
La idea central de la investigación es determinar a quién correspondería la responsabilidad en caso de que exista divergencia entre las partes de la forma en la que acontecieron los hechos que daron origen a la controversia. La investigación muchas veces va de la mano con la conciliación. El resultado de este informe, como les había comentado hace un momento, va de la mano porque a veces a partir del resultado de este informe que se presenta puede dar pie a una nueva negociación, a una mediación o inclusive a la conciliación. Ok, Emiliano por aquí dice, nos muestra un caso específico de México donde no daba información en relación al COVID, pero ya ha quedado más que evidenciado que la información que muestra el Estado mexicano es falsa por el número de contagiados y más que por el número de contagiados, el número real de contagiados que estaría en proporción al número de muertos que tenemos en territorio nacional, y aún y con el número de muertos que tenemos reconocidos oficialmente, el número de contagios excede a las cifras oficiales presentadas por el Estado mexicano. No puede ser que el virus se comporte de una forma en México y se comporte de una manera distinta en el resto del mundo. México puede señalar que existe una razón de seguridad nacional para no hacer valer o simplemente para no mostrar una información. Si bien es cierto, no forma parte de una investigación porque no hay un proceso iniciado o alguna controversia con el resto del planeta, lo cierto es que en el caso del coronavirus, pues México ha sido muy opaco en el manejo de la información. Bueno, vamos ahora al tema de la conciliación. Cuando estamos hablando de la conciliación, ya sabemos que interviene nuevamente un tercero. Este tercero va a tratar ya de presentar propuestas específicas de solución al caso que se está presentando, que se está sometiendo a la consideración de quienes se encargan de conciliar a las partes o a quienes fungen como conciliador. Y vamos a ver que en el caso de la conciliación puede ser que se trate de uno de los medios que ha sido considerado desde el punto de vista histórico como el menos diplomático para la solución de diferencias. ¿Por qué? Porque dentro de una conciliación pueden formarse comisiones de investigación que son las que se van a encargar de establecer la probable responsabilidad de alguna de las partes en la controversia. Vamos a observar que a diferencia de lo que acontece con la negociación, con los buenos oficios, con la mediación y la investigación, en el caso de la conciliación prevalece el principio contradictorio, y esto implica que si una parte alega alguna cosa, su contraparte tiene el derecho de debatir ese argumento que se está advirtiendo. Vamos a encontrar que se distingue del arbitraje la conciliación porque hay una diferencia solamente de grado. En el caso de la conciliación, ya como lo hemos visto, se trata del medio menos político de solución de diferencias porque va a tratar de abocarse a revisar cuáles son las causas que le dieron origen a la controversia, va a tratar de establecer una propuesta de solución al conflicto, pero la diferencia que se tiene con el arbitraje solamente es de grado. ¿Y por qué es de grado? Porque cuando estamos hablando de la conciliación, la propuesta de solución solamente tiene el carácter de recomendación, y en el caso del arbitraje, la resolución que se emite se entiende que es vinculante, y esto significa que es obligatoria para las partes que intervienen en una controversia. ¿Sí? En el caso del arbitraje ya no les van a preguntar si quieren, pueden y tienen ganas de cumplir con la resolución. Tendrán que cumplirlo en los términos en los que fue dictada porque fue a lo que se comprometieron, ya sea en el compromiso o en la cláusula arbitral que le está dando origen a la existencia de ese arbitraje. ¿Sí? Vamos a encontrar que la conciliación, tenemos la conciliación de dos tipos. Tenemos una que es facultativa y otra de carácter obligatorio. Es facultativa cuando es invocada por alguna de las partes para tratar de resolver la controversia, y puede resultar obligatorio acudir a la conciliación cuando dentro del tratado se obliga a las partes a acudir a la conciliación para tratar de resolver el problema que mantienen los estados entre sí. Bien, con esto agotamos los medios pacíficos de solución de controversias políticos, y ahora vamos a avanzar a los medios jurisdiccionales de solución de diferencias. Como podrán advertir, tenemos dos principales, uno que tiene que ver con el arbitraje y el otro con el arreglo judicial. Estos son los mecanismos tradicionales
para resolver desde un punto de vista jurisdiccional o desde una forma heterocompositiva la solución de conflictos entre los estados. Si ustedes se fijan, los medios no jurisdiccionales tienen correspondencia con las formas autocompositivas de solución de diferencias, y cuando entramos a los medios jurisdiccionales estamos en el terreno de las formas heterocompositivas de solución de controversias, y es aquí ya donde interviene un tercer imparcial en la solución de la controversia o del litigio que se presenta entre las partes. Vamos a observar que en el caso del arbitraje y el arreglo judicial cuentan con ciertas características en común que vamos a mencionar a continuación. Vamos a observar que en el caso de estos medios jurisdiccionales de solución de controversias existe la intervención de un tercero que se ha considerado que es imparcial. Esto significa que es ajeno a los intereses de las partes contendientes. Vamos a observar que la competencia tanto del arbitraje como de los tribunales internacionales va a estar fincada en la voluntad de las partes en someterse a la jurisdicción, ya sea de un panel arbitral o de un tribunal internacional. Vamos a ver que el procedimiento establecido para la solución de la controversia es de carácter contradictorio o adversarial, en donde pues ambas partes van a tener la posibilidad de alegar lo que a su derecho convenga. Vamos a observar que el tercer estado, o ya sea el tercero que se encargue de solucionar la controversia, está obligado a conocer los alegatos que presenten ambas partes en la controversia y tratará de buscar o de garantizar la igualdad de las partes en el desarrollo del proceso. La solución a la que tendrá que llegarse por parte del tercero tendrá que estar ajustada a derecho, y esto implica que ya sea el árbitro o sea un tribunal internacional el que se encargue de dirimir la controversia, tendrá que dictar su sentencia con base a lo previamente pactado por las partes, porque puede ser que las partes hayan decidido que se aplique en sentido estricto el tratado internacional que se encuentra justamente en medio de la discusión en cuanto a la interpretación, aplicación o cumplimiento de los derechos y obligaciones que emanan de estos tratados, de alguna costumbre, y vamos a observar que tiene que estar ajustado al orden jurídico. Sin embargo, también existe la posibilidad de que en el caso del arbitraje acudan a la figura de equidad para que se resuelva la controversia en esos términos. Del mismo modo, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, por ahí recordarán que cuando dimos lectura al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, señala cuáles son las fuentes a las que puede acudir este Tribunal Internacional para resolver las controversias que se someten a su consideración. Y por ahí recordarán que están los tratados, la costumbre, los principios generales de derecho internacional, las doctrinas de los publicistas con mayor reconocimiento a nivel internacional, entre otras fuentes, pero al final señala que también puede resolverse alguna controversia entre los estados bajo el principio de equidad. Claro que esto tendrá que ser claramente señalado o especificado por parte de los estados dentro del tratado para que se pueda resolver bajo esta circunstancia. Vamos a observar que la resolución que se alcance debe de estar fundada en las normas del derecho internacional público, y como acontece en cualquier acto de autoridad, debe de estar debidamente fundado y motivado la resolución que ponga fin al procedimiento, ya sea tanto en el arbitraje como en un proceso jurisdiccional. Vamos a encontrar que las sentencias o laudos que se emitan deben de estar fundados y motivados, y ya sabemos que al menos estas dos garantías en el orden jurídico interno tienen ciertas particularidades. En el caso del derecho internacional puede establecerse esta obligación para quien dicte su resolución, salvo que se traten de soluciones a veces de carácter político. Puede ser que no estén fundados en algún tratado, como ya ha sucedido en el caso de México, que incluso ha perdido porciones del territorio justamente por arbitrajes que no están del todo fundamentados en el derecho. Bueno, vamos a revisar ahora cuáles son las particularidades que tiene el arbitraje. No hay mucho tiempo para detenernos a explicar en qué consiste. Espero que ya hayan visto el concepto de arbitraje en sus clases de teoría del proceso, y advertirán que aquí interviene un tercero que tiene que revisar las posiciones de ambas partes, y vamos a observar que en el caso del arbitraje pueden hacer en dos momentos. No sé si dentro de sus clases de teoría del proceso y de procesal civil recuerden la figura
del compromiso arbitral y de la cláusula arbitral y cuáles son sus diferencias. En el caso del derecho internacional público, estos dos conceptos resultan aplicables para tratar de identificar el momento en el que nace o surge la obligación para llevar alguna controversia al arbitraje. Vamos a observar que en el caso de la cláusula arbitral significa que ya en algún instrumento jurídico traducido esto en un tratado internacional se ha señalado expresamente la obligación de las partes que en caso de que existan problemas en cuanto a la interpretación o aplicación de ese tratado, tendrá que acudirse al arbitraje como forma de dirimir la controversia que existe entre las partes. Si ustedes se fijan, en el caso de la cláusula arbitral, las partes están previendo que pueden existir controversias en el futuro en cuanto a la interpretación o aplicación de ese tratado. Si ustedes lo ven, es de manera preventiva. Entonces, la cláusula arbitral se señala de manera expresa en algún tratado, previendo que existan controversias en la interpretación o aplicación de ese tratado. Mientras que en el compromiso arbitral vamos a tener que ya las partes se encuentran confrontadas, ya tienen el problema aquí, ya estalló el lío, ya tienen el problema y tienen que buscar una manera de solucionarlo. Y esto implica que las partes se tienen que poner de acuerdo para poder resolver el conflicto. Entonces, al tener ya el problema, necesitan, en este caso, ponerse de acuerdo, y a este acuerdo de voluntades para resolver una controversia presente la debemos considerar como el compromiso arbitral. Si ustedes se dan cuenta, solamente cambia el momento en el que surge la obligación de acudir al arbitraje a través de estas dos figuras. La cláusula arbitral es antes de que surja la controversia y en el caso del compromiso arbitral es cuando ya existe el pleito, cuando ya existe el problema entre las partes. Bien, vamos a observar que el arbitraje es una forma heterocompositiva de solución de controversias. ¿Y quiénes pueden participar en el arbitraje? ¿Quiénes pueden participar como árbitros? Pueden participar como árbitros organizaciones internacionales, individuos o estados o jefes de estado, son quienes pueden intervenir en un arbitraje internacional. Bien, puede existir arbitraje en las siguientes figuras desde el punto de vista del derecho internacional. Puede existir el arbitraje entre estados y organizaciones internacionales, entre organizaciones internacionales y entre individuos y compañías de distintos estados. Pero esto ya dependerá de los medios establecidos dentro de los propios tratados para dirimir las controversias que se susciten entre las partes. Ya hemos visto que la obligación de acudir al arbitraje puede surgir a partir de la cláusula o del compromiso arbitral. Ya hemos establecido sus diferencias y vamos a observar que la composición de los paneles arbitrales puede ser de manera unipersonal, pero siempre será en números nones, jamás será en números pares porque la idea es evitar que existan empates al momento en el que se adopte una decisión por parte del panel arbitral. Sería absurdo que tuviéramos la composición de un panel arbitral de 2, 4, 6, 8 o 10, porque siempre existe la posibilidad de que exista un empate al momento en el que se adopte una resolución por parte del panel arbitral. Y la razón es que exista o que su conformación sea en números impares, justamente para evitar esta situación. Puede ser que en algunos casos solamente se señale a un sujeto o a una persona, a un individuo como árbitro. Y está bien si las partes lo han pactado porque consideran que goza de alta estima moral o que goza de una capacitación o que es imparcial en el conflicto, está bien, puede ser un solo sujeto el que se encargue de dirimir la controversia. En el arbitraje de México contra Francia por las islas de Clipperton, ustedes se habrán dado cuenta que se ofrece, o quien funge como árbitro en este caso en particular, es el rey de Italia. Nada más que hubo cierta parcialidad por parte del rey de Italia y le concede la razón a Francia por cuestiones de carácter político, pero en su momento se pensó que era idóneo para la resolución de este conflicto porque se consideraba que era imparcial. Al final del día sucedió todo lo contrario y pues México estaba equivocado en su posición de pensar de que era imparcial en ese asunto en específico. Bien,
vamos a observar que en cuanto al desarrollo del procedimiento, las partes son quienes tienen la facultad de designar quiénes serán los árbitros, a diferencia de lo que acontece en un tribunal internacional. En los paneles arbitrales o en los arbitrajes son las partes las que se reservan la facultad de reservar quiénes integrarán estos paneles arbitrales. En el caso que les especificaba de México contra Francia, pues ambas partes se pusieron de acuerdo para que fuera el rey de Italia quien se encargara de dirimir esta controversia. En los paneles arbitrales, si su conformación es tripartita, es decir, de tres, puede ser que una de las partes de la controversia designe un árbitro, la otra, la parte demandada, designa el suyo, y una vez que se han designado estos dos árbitros, estos tienen que designar a un tercero que no puede ser de la nacionalidad de ninguna de las partes involucradas en la controversia, o bien pueden existir listados de estos árbitros que se consideran imparciales, y de ahí se selecciona uno para que se conforme este tribunal arbitral. Y en este supuesto, las partes dentro de la cláusula arbitral o del compromiso arbitral tendrán que establecer los mecanismos para la designación de los árbitros y para la designación, en su caso, del presidente del panel arbitral, para evitar que exista favoritismo o que la balanza se pueda inclinar solamente en favor de alguna de las partes. Vamos a observar que entre el arbitraje las partes son las que designan las reglas del procedimiento, es decir, que las partes en la cláusula y en el compromiso arbitral tendrán que establecer cuáles son las reglas del procedimiento, el tiempo que se tiene para la presentación del escrito inicial, el tiempo que se tiene para que se dé contestación a la demanda, los términos en los que habrán de ofrecerse las pruebas, cómo habrán de admitirse esas pruebas, cómo van a prepararse esas pruebas, cómo habrán de tenerse por desahogadas esas pruebas, y tendrán que establecer el valor probatorio que eventualmente se les tendrá que asignar a las pruebas que ofrezcan las partes, y tendrá que señalarse en la cláusula o en el compromiso arbitral el término que tendrá el árbitro o el panel arbitral para emitir su resolución. Es decir, tendrán que especificar dentro de este acuerdo de voluntades el periodo de tiempo que habrá de transcurrir para que dicte su sentencia. Las partes también tendrán que señalar cuáles son los requisitos que debe de cumplir la sentencia o laudo arbitral que debe emitirse por el panel arbitral o por el árbitro. Bien, vamos entonces a encontrar que están muchas de las reglas del procedimiento sujetas al acuerdo de la voluntad de las partes. Bien, vamos entonces a observar que existe la necesidad de que los gastos también de los paneles arbitrales o de quien funja como árbitros tendrán que establecer las partes también la medida en la que habrán de sufragar los gastos del árbitro o de los árbitros que intervengan con ese carácter. Vamos a ver que en el caso del arbitraje solamente pueden ser resueltos por esta vía aquellos asuntos que expresamente hayan sido señalados por parte de los estados en la cláusula o en el compromiso arbitral. ¿De acuerdo? Existen algunas leyes internacionales, sobre todo en materia mercantil, han empezado a surgir algunos modelos internacionales de arbitraje. En el marco de la UNCITRAL, por ejemplo, y de la UNIDROIT han surgido algunas leyes modelo y algunos específicos en materia de arbitraje. Claro que estos están diseñados específicamente para la materia mercantil o comercial, pero esas reglas sirven justamente como modelo para evitar que exista abuso de alguna de las partes en algún proceso arbitral. Aquí estamos hablando en general de las controversias que se suscitan entre los estados, pero es claro que las reglas tienen que ser pactadas por las partes previamente. Como les había indicado, la composición del panel arbitral tiene que ser en números impares y pueden participar nacionales de los estados en la controversia, pero claro que para que puedan participar debe estar expresamente señalado en la cláusula o en el compromiso arbitral bajo qué condiciones, porque como les decía hace un rato, si es un panel arbitral, por ejemplo, de 5, pueden ser, vamos a pensar en el marco del Telecán que exista algún problema, tendrían que ser, si el conflicto es entre México y Estados Unidos,
tendría que ser 2 de México, 2 de Estados Unidos, y ya una vez compuesto o conformado el panel arbitral tendrán que designar quién fungirá como presidente, que tiene que ser de algún otro país ajeno a la controversia, que podría ser en este caso de Canadá. Ustedes dirán, bueno, ¿qué acontece si tenemos pluralidad de partes? Es decir, tenemos una pluralidad o un consorcio de actores y tenemos por otro lado otro grupo de demandados. ¿Qué pasa ahí? Cada uno va a elegir, pues como comparten posiciones, tendrán que elegir a un árbitro en común, ¿de acuerdo? Y la contraparte, vamos a pensar que tenemos en un caso donde tenemos 2 actores y como demandados solo es uno. Pues como en este caso tenemos pluralidad de actores, tenemos un litisconsorcio activo, los que se encuentran de este lado tendrán derecho solamente a designar, si es uno de composición tripartita, tendrán solamente derecho a designar un árbitro, y aunque sea uno solo, tendrá el derecho a designar otro árbitro, y ya una vez designados estos 2, se tendrá que designar al presidente de ese panel arbitral, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe el litisconsorcio activo o pasivo, tendrán que ponerse de acuerdo las partes para establecer quiénes serán sus representantes o menos sus representantes, sus árbitros dentro del proceso. Bien, vamos a observar que las sentencias o laudos que se emiten por los paneles arbitrales también deben de cumplir ciertas formalidades. Se exige que sean estos normalmente por escritos, no se exige que sean adoptados por unanimidad, puede sugerirse o puede establecerse dentro de la cláusula o del compromiso arbitral que sea dictado por la mayoría de los integrantes del panel arbitral. Y esto significa que si alguno no está de acuerdo, bueno, pues no importa, la mayoría ya decidió y por mayoría puede adoptarse una resolución. En el caso de los laudos, deben de estar debidamente fundados y motivados. Estos laudos son de carácter obligatorio para las partes, tienen efectos interpartes y significa que solamente vincula a las partes que intervinieron en el proceso, es decir, que no puede vincular a un tercer estado que no fue parte en el proceso. Y vamos a observar que en términos generales los laudos que son emitidos por estos tribunales arbitrales, vamos a observar que la regla general es que sean definitivos. Esto ya dependerá de lo que hayan previamente acordado las partes. Y hago énfasis en este apartado con lo que hace rato comentaba Diego, porque en el caso de las resoluciones o laudos que emiten estos paneles arbitrales, los estados pueden eventualmente establecer algunas figuras tendientes a la impugnación de estas resoluciones. Y esto nos lleva a lo siguiente: si dentro del tratado no se establece alguna otra instancia para revisar la decisión adoptada, se entiende que ya esta es definitiva, que no se puede impugnar y que se agotó el procedimiento con esa instancia. Pero existe la posibilidad de que las partes, dentro de la cláusula arbitral, puedan contemplar 3 casos de excepción, que puede ser un recurso de interpretación, un recurso de revisión y un recurso de nulidad. Existen algunos asegúnes que se han hablado mucho en la doctrina en relación a estas formas, porque hay quienes consideran que en sentido estricto no se tratan de un medio de impugnación, porque si se tratase de un medio de impugnación en sentido estricto, debería de tener por objeto, y volvemos a sus clases de teoría del proceso, un medio de impugnación que tiene por objeto confirmar, revocar o modificar la resolución emitida por el órgano jurisdiccional inferior. Estamos de acuerdo que este es en sentido estricto lo que deberíamos de estar pensando en un medio de impugnación. El problema es que en estos casos, como en el caso del recurso de interpretación, a pesar de que se ha manifestado que se trata de un medio de impugnación, lo cierto es que solamente está limitado a determinar el alcance de la sentencia, porque puede ser que para alguna de las partes diga: es que para mí no es clara o no es claro el laudo. Necesito entonces que tú, árbitro, me aclares cómo voy a cumplir con esta resolución. Se trata de precisar el alcance de esta resolución, pero en sentido estricto
no se está buscando ni la modificación ni la revocación de esa resolución. Ahora veamos qué acontece con la revisión. En el caso de la revisión, vamos a encontrar que también está restringido. Está restringida su procedencia a que se trate a un hecho nuevo desconocido para alguna de las partes y del tribunal arbitral. ¿Han escuchado esto de las pruebas supervenientes que se pueden ofrecer eventualmente en los juicios? En este sentido, lo que está buscando con el recurso de revisión, y es complejo también acreditar que se trata de un hecho desconocido, tanto para la parte oferente como para el panel arbitral, para que pueda ser invocado. Porque esto puede sí traer consigo una modificación de la resolución, y vamos a ver por qué. Para que pueda admitirse un recurso de revisión de entrada, tiene que acreditarse que era desconocido por la parte involucrada o por la parte afectada y que tampoco era del conocimiento del tribunal arbitral. Pero además de estos requisitos, debe de tratarse de un hecho que pudiera modificar, transformar o influir en el fondo de la sentencia. Si no reúne estos requisitos, pues simplemente pues muchas gracias por participar, pero lo siento mucho, ya no puedo revisar la sentencia. Ese hecho tú sí lo conocías y se advierte de A, B, C, D y E. Sí es un hecho superveniente, pero resulta que tu hecho superveniente que estás manifestando en ese momento no es suficiente para lograr la modificación de esta resolución. Ahora vamos a la nulidad, que también es un recurso que se encuentra o puede preverse dentro de las cláusulas o compromisos arbitrales. Y esto puede suceder cuando el panel o el tribunal arbitral se excede en el ámbito de su competencia. Ya vimos que como el arbitraje está sujeto al acuerdo de voluntades, puede encontrarse claramente delimitado la razón del por qué y del para qué surge este panel arbitral. Y esto implica que este panel arbitral solamente puede conocer aquello para lo que expresamente está facultado. Entonces, si los planteamientos de las partes fueron A, B y C y el tribunal resuelve D, pues estamos en un problema porque hubo un exceso en las facultades que están a cargo del panel arbitral. Si existe corrupción por parte de alguno de los integrantes del tribunal, quizá en México tendríamos un problema serio con eso, pero si estamos en un esquema donde observamos que existe corrupción por parte de alguno de los integrantes y que esto originó que se otorgara de manera indebida razón en favor de alguna de las partes, pues se tendría la posibilidad de invocar la nulidad de esa resolución. La falta de motivación puede traer consigo que se eche abajo todo el procedimiento ante este panel arbitral o tribunal arbitral, cuando existan violaciones graves al procedimiento arbitral. Y esto implica que se impida a alguna de las partes, por ejemplo, que se defienda adecuadamente. Si dentro de las reglas del procedimiento o simplemente por la parcialidad que pueda existir del panel arbitral, niega la posibilidad a la parte demandada, por ejemplo, de ofrecer pruebas, que aun y cuando estuviera en tiempo y forma para ofrecerlas y simplemente se las desecha, o no cumple con el principio de contradicción al que se encuentra obligado, o simplemente de manera sistemática niega o impide la realización de actos para alguna de las partes, esto puede traer consigo que se pueda solicitar la nulidad de la resolución emitida por ese panel o tribunal arbitral. Esto es por lo que hace al arbitraje. No tenemos tiempo ahorita de meternos al fondo. Hay muchas cosas interesantes todavía que revisar aquí, pero no hay tiempo de entrar al detalle para revisar de qué se trata. Ahora vamos al arreglo judicial. En cuanto al arreglo judicial, a diferencia del arbitraje, el arbitraje vamos a encontrar que implica la existencia de organismos internacionales especializados previos a la existencia de la controversia. Y en el caso de
de estos tribunales internacionales vamos a observar que encuentran su manera de funcionar y su existencia en tratados internacionales. Tenemos ejemplos de tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, donde estos tienen una existencia previa a la responsabilidad internacional de los estados. Y es a través de estos tratados o en estos estatutos donde se crean estos organismos jurisdiccionales internacionales. Y estos existen con anterioridad a los hechos que dan origen a la controversia de las partes. Y en los tratados internacionales, mediante los que se crean estos tribunales, se determina su competencia, es decir, se establece de qué tipo de asuntos son de los que van a conocer estos tribunales internacionales, su naturaleza jurídica, su integración, los recursos que tendrán a su disposición para la realización de sus actividades cotidianas, cuál será su organización de estos tribunales y cuál es el régimen jurídico aplicable para estos tribunales. Como hemos señalado, estos tribunales tienen un carácter permanente. A diferencia del arbitraje, el arbitraje se crea ad hoc, es decir, para el conflicto en específico. A diferencia de los tribunales internacionales, estos ya tienen una existencia previa. Si existe alguna controversia entre dos o más estados en la interpretación, por ejemplo, de alguna disposición de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ya sabemos que existe la Corte Internacional de Justicia que se encargará de dirimir esa controversia y no se está conformando de manera específica para resolver este conflicto. Lo mismo sucede con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de manera permanente puede estar recibiendo demandas de parte de la Comisión Interamericana o de alguno de los estados para establecer la responsabilidad internacional en esas materias. ¿De acuerdo? Vamos a observar que, a diferencia de lo que acontece en el arbitraje, donde las partes en la cláusula o en el compromiso arbitral establecen las reglas del procedimiento, en el caso de los tribunales internacionales, su procedimiento se encuentra señalado justamente en sus estatutos, o mejor dicho, en los tratados internacionales en los que se crean estos organismos jurisdiccionales internacionales. La manera en la que se integran estos tribunales internacionales se encuentra sujeto a lo establecido en estos estatutos. Los requisitos de que deben de conocer derecho internacional, vamos a pensar en el caso de la Corte Penal Internacional, que deben de ser expertos en derechos humanos, en derecho internacional general, que deben de ser expertos en derecho penal, quienes pretendan ser integrantes de estos organismos jurisdiccionales internacionales, de tal modo que dentro de los propios tratados internacionales que le dan origen, se establecen los requisitos que deben de cubrir sus integrantes, sus funciones que tendrán a cargo. A diferencia de lo que acontece con el arbitraje, donde las partes tienen que solventar los gastos de los árbitros, en el caso de los tribunales internacionales, son las partes las que tienen que solventar, es decir, las partes en el tratado que le da origen a estos tribunales internacionales, los que tienen que solventar los gastos de estos tribunales internacionales. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, pues será a cargo de la Organización de las Naciones Unidas y de las partes, bueno, de las aportaciones que tengan que hacer los estados para sostener a este tipo de organismos internacionales. Bien, solamente de manera general, esto es lo que les quiero decir en cuanto a las formas de solución de diferencias que existen en el derecho internacional público. Hay un tema adicional que me gustaría verlo con ustedes, pero ya veré cuándo, porque ya está terminando el semestre y no saben el lío en el que estoy ahorita, porque me falta este tema y es fundamental para ustedes. Denme un segundo nada más en lo que lo abren. Y tiene que ver con la responsabilidad internacional. Quienes ya estén revisando ahorita su sentencia para la representación del juicio, han visto el tema ya de la responsabilidad internacional
y vamos a observar que la responsabilidad internacional nace de dos cosas específicas. Existe un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas que trata de reglamentar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional de los estados. Lo cierto es que existe fuerte reticencia por parte de los estados en construir un acuerdo de esta naturaleza porque implica el reconocer que pueden ser sujetos de algunas sanciones a nivel internacional cuando incumplen con sus obligaciones. Vamos a ver entonces que este proyecto que nos presenta la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas trata de establecer lo que debe entenderse por responsabilidad internacional. Por responsabilidad internacional, la Comisión de Derecho Internacional identifica a todo hecho internacionalmente ilícito del Estado, genera su responsabilidad internacional. Artículo 2. Hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consiste en una acción u omisión que es atribuible al Estado y constituye una violación de una obligación de carácter internacional. Estos dos son los elementos que se requieren para la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. Primero, que sea atribuible a un Estado y que además esta actuación del Estado pueda constituir una violación a una obligación internacional por parte del Estado. Dicho esto, tenemos dos elementos básicos que integran la responsabilidad internacional. Por un lado tenemos un elemento objetivo y por otro tenemos un elemento subjetivo. El elemento objetivo se encuentra constituido por la acción u omisión del Estado y tenemos un elemento subjetivo que tiene que ver que es atribuible a algún sujeto del derecho internacional público. Si bien es cierto, el proyecto que nos presenta la Comisión de Derecho Internacional solamente hace referencia al Estado, en los tiempos modernos o en los tiempos actuales estaríamos hablando que la responsabilidad internacional también puede ser generada por alguno de los otros sujetos que ya hemos revisado que intervienen en el derecho internacional público. Bien, vamos a observar, ya no hay tiempo ahorita para explicar este cuadrito del todo, pero vamos a observar que para que pueda constituirse o para que pueda presentarse la responsabilidad internacional, debemos de observar o debe existir una violación al orden jurídico internacional. Segundo, tiene que existir una causación de un daño, es decir, tiene que existir un vínculo entre la violación del orden jurídico internacional y la generación del daño, y esto es lo que genera este vínculo o esta relación. Vamos a ver que tiene que existir una actuación o participación del Estado en la acción dañosa o puede existir una omisión. Estos elementos se encuentran presentes en la responsabilidad internacional. Existe la teoría objetiva de la responsabilidad internacional que no importa de dónde provenga, pero si se presenta esto, pues el Estado tendrá que responder con independencia de quién la haya originado. Vamos a observar que la responsabilidad internacional se le puede imputar a cualquier órgano del Estado, puede ser del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, o bien pueden ser organismos autónomos. En el caso de nuestro país, los organismos descentralizados eventualmente pueden generar responsabilidad internacional para el Estado mexicano. Y ya ha ocurrido que en algún momento embarcaciones de Pemex, como ya saben ustedes, nosotros somos muy cuidadosos en nuestras embarcaciones, les damos el mantenimiento correspondiente y se van a otras partes del mundo y generan derrames petroleros. Esto ya ha pasado en un par de ocasiones para nuestro país y a consecuencia de esto se ha exigido la reparación del daño al Estado mexicano de este tipo de actos. Vamos a observar que también ciertas porciones del territorio del Estado, porque estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y aquellos que son o tienen el carácter de organismos descentralizados en el caso de nuestro país, estamos hablando que en cualquiera de los tres niveles de gobierno, si alguno de estos tres niveles en cualquiera de estas, en el ejercicio de sus funciones, puede eventualmente generar responsabilidad internacional al Estado mexicano. Si el municipio perdido del estado de no sé dónde incumple con alguna obligación internacional, ese municipio en particular, aunque sea pequeñito y esté en un lugar de difícil comunicación, pero hay violaciones a alguna norma de carácter internacional, le puede generar responsabilidad en su conjunto al Estado mexicano. No importa si es el presidente municipal de no sé dónde,
puede generar esta responsabilidad. No está limitada, y aquí aclaro, si es el presidente municipal no significa que solamente el municipio es el que tenga que hacer frente a la responsabilidad del Estado, sino que tendrán que ser en su conjunto los Estados Unidos mexicanos los que estarán obligados a reparar el daño que haya sido provocado por parte del Estado. Existen algunas causas de exclusión de responsabilidad internacional. Estas causas de exclusión de la responsabilidad internacional implican aquellas situaciones en las que no se le puede imputar responsabilidad al Estado. Y estas causas de exclusión de responsabilidad internacional se presentan cuando existe consentimiento del Estado por legítima defensa, cuando se trata de contramedidas, de fuerza mayor, de peligro extremo o en estado de necesidad. Y estos casos son porque el Estado de manera implícita, consciente, la comisión o la realización de esos actos. Vamos a pensar que México permite el ingreso de tropas a territorio nacional de Estados Unidos. Y después México va a decir, es que hay responsabilidad internacional porque ingresaste a mi territorio nacional. Y Estados Unidos va a decir, oye, yo ingresé a tu territorio porque tú lo consentiste, tú lo permitiste. Por tanto, yo no soy responsable de esto. Todos estos casos que tenemos en pantalla, ya no hay tiempo de explicar las particularidades, pero en el caso de las contramedidas, que pueden darse en el ámbito del intercambio comercial entre los estados, recordemos que estas contramedidas pueden establecerse desde el punto de vista comercial cuando un estado aplica una medida arancelaria y otro estado comete otro hecho ilícito y dice, ¿sabes qué? Te voy a aplicar también otra medida arancelaria para cierto producto. Entonces, cuando se presentan estas contramedidas, son excluyentes de responsabilidad internacional. La fuerza mayor, recuerden que escapa de la voluntad del Estado. Si hay un terremoto, un huracán o lo que ustedes quieran, que impide el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un tratado internacional, excluye la responsabilidad del Estado para responder ante la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. ¿Cuáles son las formas de reparar el daño? Y esto seguramente lo van a ver, si es que no ya empezaron la lectura de sus sentencias, cómo se tiene que reparar el daño cuando estamos frente a la responsabilidad internacional. Puede hacerse a través de la restitución, de la indemnización, de la satisfacción o pueden exigirse garantías de no repetición. La restitución, recordemos que solamente resulta procedente cuando se pueden regresar las cosas al estado en el que se encontraban hasta antes de la infracción o violación de la norma internacional. La indemnización resulta procedente cuando no se pueden regresar las cosas al estado que tenían hasta antes de. Y como buena parte, podemos estar de acuerdo o no, pero el dinero en buena medida puede surgir como una forma de reparar el daño. No quiero decir que todo se pueda reparar por esa vía. La vida de una persona no se puede restituir con todo el dinero que te paguen, no puedes reparar el daño de ese modo. Existen algunos casos como en la satisfacción, en donde se ordena construir un muro o que se ofrezcan disculpas públicas como manera de reparación del daño, porque a través de la restitución no es posible, a través del pago de una cantidad en dinero tampoco es posible conseguirlo. Y en algunos casos será necesario exigirle al Estado garantías para que no se repitan los mismos hechos que han dado lugar a la responsabilidad. Disculpe que lo interrumpa, pero es que tengo examen y ya son 3:42. Sí, ya vi. Ay, perdón. Espérenme tantito, ya estoy terminando. O si quieres ya vete, nada más lo pones en el chat, en lo que tomo la captura de pantalla, porque necesito terminar el tema. Sí, adelante, perdón. Denme un segundo. Y bueno, como les comentaba hace un rato, en el caso de las garantías de no repetición, se le pueden exigir a un Estado para evitar que siga presente. Ya tomé asistencia, Jacqueline, por si te tienes que retirar, para que el Estado ya no siga realizando aquellos actos que pueden ser considerados violatorios o generadores de responsabilidad
internacional. Claro que esto podríamos llevarnos más tiempo en explicar estas formas que se presentan para la reparación del daño, pero ahorita basta con señalarlas porque las van a revisar en las sentencias que tienen para estudio y verán cómo las aterriza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos donde es posible la restitución, en aquellos donde es imposible y tiene que acudir a la indemnización y en aquellos casos donde es necesario que para la reparación del daño tenga que acudir a la satisfacción como una medida reparatoria. Hay otros supuestos, el tema es muy amplio. Para quienes tengan tiempo, les pediría de favor que entren a la biblioteca de la facultad. El video de responsabilidad internacional lo armamos entre la maestra Soledad Corona, creo que se llama, y a mí me tocó la segunda parte de este tema. Entonces, para quienes tengan o quieran ampliar este tema, les pido de favor que lo chequen porque este tema es fundamental para ustedes como abogados. Bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy y pues espero que tengan mucho éxito en el resto de sus materias y pues mucha suerte a todos. Nos vemos el próximo miércoles y un abrazo. Perdón, ¿va a subir entonces el video o dónde lo buscamos? El video está en la página oficial de la facultad, está en la biblioteca. Ah, ok. ¿Sí? No sé bien en qué apartado está, pero deben de tenerlo clasificado por materias y está en la unidad número 8 del temario. Ok. ¿Sí? Cuídense mucho y pues nos vemos el próximo miércoles en su primera vuelta. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Les voy a mandar la lista de los tiempos. Buenas tardes. Ok. Gracias. Vale. Gracias, bye. Gracias, Gracias, profe. Buen día. Buena tarde, chao.